Bueno, pues muy buenas tardes. Lo primero, agradecer a la Escuela de Formación e Innovación la invitación a participar en estas jornadas y poder exponer lo que desde la Dirección General de Medio Ambiente hemos promovido para que la nueva Ley de Simplificación incluyera avances en esta materia que son tan necesarias cada vez para poder dinamizar mucho más al final el tejido empresarial y también el desarrollo de los municipios desde el punto de vista urbanístico. Antes de empezar, me gustaría un poco poner en contexto cuáles son las competencias de la Dirección General de Medio Ambiente y, por tanto, en qué hemos trabajado en esta Ley de Simplificación. La Dirección General de Medio Ambiente es el órgano ambiental en todos los procedimientos de evaluación ambiental, tanto de evaluación ambiental estratégica, de planes y programas, es decir, de todos los componentes de desarrollo urbanístico o de ordenación territorial y también de los programas vinculados al medio ambiente y, por otro lado, también competente en la evaluación de impacto ambiental de los proyectos de actividades económicas principalmente, siempre y cuando el órgano sustantivo sea la comunidad autónoma de la región de Murcia o los municipios de la región. Luego ya tenemos otro órgano ambiental a nivel estatal, lógicamente, que se encarga de otro tipo de procedimientos. También nos encargamos de esa planificación en materia de calidad ambiental. Hablamos de toda la planificación en materia de residuos. Estamos elaborando a día de hoy el plan de residuos de la región de Murcia para el horizonte 2025-2035. Va a empezar la segunda fase de evaluación estratégica, como plan que es, y esperamos antes de mitad del 2026 tenerlo aprobado. En materia de suelos contaminados, además de la planificación, nos encargamos desde la Dirección General de Medio Ambiente de autorizar todos los trabajos de descontaminación y la vigilancia con los informes preliminares de suelos de las actividades que son susceptibles de contaminar el suelo. Nos encargamos de esa evaluación y, como digo, de declarar los suelos contaminados y su descontaminación. Y, por último, en cuanto a la calidad del aire, nos dedicamos a la vigilancia y al control de esa calidad del aire a través de la red que existe en la región de Murcia. Un punto muy importante, las autorizaciones ambientales sectoriales e integradas que abordan todo el control ambiental de la actividad económica de la región de Murcia cuando adquieren cierto nivel o pueden ser susceptibles de generar un impacto en el medio ambiente, por supuesto la evaluación de impacto ambiental, como he comentado antes. Y, por último, la vigilancia e inspecciones en todas las materias que son competencias de la Dirección General y, por supuesto, el trámite sancionador en el caso que sea necesario. Cuando hablamos de simplificación, además de este decreto ley, desde el año 2023 estamos inmersos en la Dirección General de Medio Ambiente en todo un proceso de mejora continua, en el cual hemos implementado instrucciones técnicas para facilitar todos los procedimientos a nivel técnico y administrativo. Hemos revisado todos los protocolos de actuación y eso nos ha llevado, esta evaluación, este análisis inicial que hicimos fue en el último trimestre del año 2023 y nos ha llevado a obtener estos números en el año 2024. Hemos resuelto un 191% más de evaluaciones de impacto ambiental y autorizaciones ambientales integradas de actividades económicas y un 48% más de todos esos desarrollos, territoriales a través de la evaluación ambiental estratégica. Esos son los datos de 2024 con respecto a los datos de 2023. Pero estamos inmersos en un proceso mucho más intenso desde principios de este año, con ese proyecto que hemos denominado Optimiza, para transformar operativamente y también implementar todo un proceso de mejora y de reevaluación interna de todo lo que hacemos en la Dirección General de Medio Ambiente, con esa hito de la primera fase de análisis, que fue en julio de este año 2025, y ya estamos aplicando medidas que están incluidas en ese plan o en ese proyecto. Esto va a llevar una inversión de 2,1 millones de euros en materia de digitalización que viene por fondos europeos. Y ya entrando en la materia de cuáles son las modificaciones que hemos realizado, nosotros, como podéis observar, a nivel regional tenemos esa Ley 4/2009, que es la que integra toda la protección ambiental integrada, o integra la protección ambiental, valga la redundancia, a través de esos procedimientos de evaluación de impacto y de evaluación ambiental estratégica, así como los dos tipos de autorizaciones ambientales que tenemos, que son sectoriales e integradas. Pero ¿de dónde emana, no? ¿Por qué hemos llegado a ese punto de esa Ley 4/2009? Pues tenemos una normativa europea que van a cumplir 25 años. La primera fue esa directiva del año 2001, que es la que establece el procedimiento de evaluación ambiental estratégica,
por eso habla de la evaluación de esos planes y programas. En el 2011, 10 años después, salió esa directiva que ya hablaba de los proyectos, de esa evaluación de impacto ambiental, y eso sufrió su transposición en el año 2013 a través de la Ley de Evaluación Ambiental Estatal, que es nuestro marco inicial de transposición de esa directiva europea, y ese Real Decreto del año 2023 que modificó los anexos de qué actividades y qué proyectos, o sea, planes, proyectos y programas estaban sometidos o no a evaluación ambiental y si era simplificada u ordinaria. Y luego, como digo, en el año 2009, nosotros ya partiendo de esas directivas, se elaboró esa ley de evaluación de protección ambiental integrada de la región de Murcia. ¿Qué modificaciones hemos realizado? Esto sería el punto de partida. Bien, en el caso de toda la documentación en cuanto al inicio o la solicitud de esos procedimientos, tanto de estratégica como de impacto, es decir, de proyectos y de planes y programas, hemos realizado una simplificación de toda la información que, fruto de la experiencia propia de la Dirección General, generaba una sobrecarga de trabajo al promotor, pero luego se ha demostrado que no generaban ninguna mejora en los procedimientos. Y además, en algunos de los casos, llegaba a generar hasta confusión. Hemos eliminado, a la hora de la firma de la documentación de forma electrónica, la obligación de contar con ese código de verificación, que era innecesario. Al principio se implantó, que eso ya, como digo, ha desaparecido, ese índice documental por cada uno de esos documentos, que cada vez que sufriese una modificación o si integrase un nuevo documento había que modificarlo, lo que al final generaba más caos que orden. Y luego, en cuanto a esos dos archivos, tanto el de metadatos como el de información cadastral, generó confusión en muchos de los promotores y, además, como digo, no aportaba ninguna mejora al procedimiento, con lo cual también se ha eliminado. Se ha simplificado mucho esa documentación de inicio o, por lo menos, la forma de presentación de esa documentación de inicio. Otra de las modificaciones, en este caso, el artículo 9, hasta la aprobación de este decreto ley, cualquier fijación o establecimiento de niveles genéricos de referencia o esas otras prescripciones de cualquier materia que fuese objeto de protección ambiental, como veis, las que son, insisto, competencia de la Dirección General de Medio Ambiente, era aprobado a través de un decreto de Consejo de Gobierno. La tramitación de esos decretos de Consejo de Gobierno se llevan muchísimos meses, son complejas, pasan por muchísimos órganos que informan, y cuando hablamos de establecer niveles genéricos de referencia o otro tipo de prescripciones, hablamos de cuestiones meramente técnicas, es decir, lo que necesitamos es agilidad. Entonces, lo que se ha modificado o con lo que se ha establecido en este nuevo Real Decreto es que se realice la aprobación por orden del consejero, que es un procedimiento mucho más ágil, porque lo que intentamos y queremos es que, al final, estos niveles genéricos de referencia o estas prescripciones ambientales o técnicas y ambientales se vayan adaptando a la evolución científica y técnica de forma ágil, que no vayamos con mucho retraso. Por supuesto, y hay una obligación expresa de que haya una adaptación de las ordenanzas municipales a todos estos niveles que se establecen, por ejemplo, en cuestión de ruido, que es una de las materias que más afecta a los municipios. En cuanto al artículo 23, hablamos de la modificación de la autorización ambiental integrada. Esto ha sido realmente una corrección de errores porque hacía referencia, como veis, a que el ayuntamiento, cuando modifique la licencia de actividad, pues activará esa modificación de la autorización ambiental integrada, pero es que realmente no hay licencia de actividad cuando se autoriza ambiental, o sea, cuando se da la autorización ambiental integrada. Es decir, la autorización ambiental integrada es la autorización de mayor nivel desde el punto de vista ambiental y de puesta en marcha de una actividad que se puede conceder a nivel estatal. Y, por tanto, el ayuntamiento ya participa en el procedimiento, ya impone las condiciones ambientales y de urbanísticas que van a establecerse para esa actividad. Por lo tanto, no existe una licencia de actividad como tal. El artículo 40, aquí sí entramos ya en objeto de mecanismos más profundos de simplificación. Esta sería una primera fase. Cuando se dan esas autorizaciones ambientales integradas, el promotor está obligado a hacer unas comunicaciones previas. Eliminamos la doble comunicación que existía anteriormente, que era que el promotor tenía que comunicar tanto a la Dirección General de Medio Ambiente como al Ayuntamiento ese inicio de la fase de explotación.
Ahora hemos suprimido esa doble comunicación, solo comunica a la Dirección General y nosotros nos encargamos del traslado al ayuntamiento correspondiente. Del mismo modo, cuando el certificado que se establece por la entidad de control ambiental, una vez que se inicia la actividad para comprobar que cumple con todas las condiciones que se establecen en las autorizaciones, también se ha eliminado esa doble comunicación y solo entraría por el registro de la comunidad autónoma. Y una cuestión para nosotros importante, la Dirección General de Medio Ambiente aprueba anualmente su programa, su plan de inspección, ¿vale? Se establecen toda una serie de variables y de actividades que deben de inspeccionarse y hasta ahora la legislación, la Ley 4/2009 establecía un plazo de 9 meses para hacer esa primera inspección, pero entendíamos que el plazo de 12 meses se adecuaba mucho mejor, lógicamente, al plan de inspección, que es anual y, por tanto, nos permite organizar de mejor manera todas esas cuestiones de inspección. El artículo 47 creo que es importante porque hasta ahora las modificaciones no sustanciales de las autorizaciones ambientales, sectoriales en este caso, conllevaban que en el plazo máximo de 45 días, que no siempre se cumplía, la Dirección General de Medio Ambiente tenía que dictar una resolución autorizando esa modificación no sustancial. Ahora, lo que se ha hecho es que el silencio sea positivo y, por tanto, en el plazo de un mes, si la Dirección General de Medio Ambiente no contesta, automáticamente se entiende autorizado, porque hablamos de modificaciones no sustanciales que son cuestiones mínimas de funcionamiento de la empresa y que, además, suceden muy a menudo en las empresas por la misma, ¿no? Están vivas, ¿no? Y, por otro lado, esta comunicación, cuando hay una modificación, cuando hay una renovación de la autorización ambiental sectorial, que tiene una vigencia de 8 años, puede renovarse por otros 8, pues del mismo modo, aportando ese certificado de la entidad colaboradora en materia ambiental, que ya existe en el decreto que regula las secas en la región de Murcia del año 98, o sea, no es una figura nueva como puede ser la ECU, ¿no? Como ha estado contando Javier Royán, sino que estas entidades sí llevan mucho bagaje en la región de Murcia y en el resto de España, pues con esa comunicación por parte de la ECA automáticamente se entiende renovado. Con lo cual, estamos simplificando los trámites y agilizando mucho este tipo de cuestiones del día a día de las empresas. El artículo 100, paso muy sencillo, paso muy rápido, es también una corrección de errores porque donde venía la palabra estudio debe sustituirse por documento, que es literalmente lo que debe de poner. Simplemente una cuestión de corrección. Los artículos, el artículo 100 ya habla de la evaluación, aquí entramos ya en materia de evaluación ambiental estratégica. Como digo, esto era una corrección de errores y ya entramos en los artículos 103 y 106 de este procedimiento, en el cual, con la finalidad de adecuar la terminología a lo que establece la LOTURM, la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanística de la Región de Murcia, y no existan, al final, conflictos y a veces, como digo, al no utilizarse la misma normativa genera problemas al final, hasta incluso para entender muchas veces lo que se dice, ni en qué fase del procedimiento está a nivel urbanístico y ambiental, porque no usan esa misma terminología. Entonces, sustituimos en todos estos artículos la palabra preliminar por inicial, con lo cual ya utilizamos la nomenclatura de la LOTUR y además se hace una evaluación profunda de todas las fases del procedimiento y quedan muy bien explicadas ahora y más fácilmente entendibles. En cuanto al artículo 107, hablamos ya de las fases de evaluación más profundas, hablamos de pedir esos informes sectoriales, la fase de consultas ambientales dentro de ese expediente. De nuevo, volvemos a sustituir lo que he dicho antes, preliminar por inicial, y luego aquí también aplicamos otra medida de simplificación, dado que antes la publicación en el BOR era por un plazo de mínimo 45 días y ahora bajamos a 30, con lo cual también ganamos en agilidad. Y además, importante, a nivel de esos instrumentos de ordenación territorial que están sometidos a evaluación estratégica, hasta ahora hablaban a nivel general de instrumentos de ordenación territorial y planeamiento urbanístico, no hablaban de esas actuaciones de urbanización y, por tanto, de forma general, se tenían que pedir los informes sectoriales del artículo 22 a todos los procedimientos que se iniciaban. Ahora concretamos que esos procedimientos de planeamiento urbanístico, de actuaciones de urbanización, solo se solicitan los informes del artículo 7, que son muchos menos, los preceptivos, ¿vale? Con lo cual,
En ese caso, simplificamos mucho los procedimientos vinculados expresamente a esas actuaciones de urbanización. En cuanto al artículo 132, de las entidades de control ambiental a las que hacía referencia anteriormente, en el punto 1 hemos eliminado la palabra física porque entendíamos que por dos cuestiones no podían incluirse las personas, o sea, no podían ser ECA las personas físicas. Por dos motivos. En el decreto del año 98 ya establecía que esa estructura organizativa que se incluye en el punto 3 debería de ser como mínimo 3 técnicos. Teniendo claro que tiene que tener una estructura organizativa y que deben de ser mínimo 3 técnicos, no era lógico que una persona física pudiese ser entidad de control ambiental, cuando además el volumen de trabajo o de variables o de trabajo que realizan las ECAs abarca muchos aspectos ambientales, con lo cual era necesario establecer que fuesen diversas personas las que pudiesen evaluar, en base a su conocimiento, el trabajo que hace una ECA. Y luego ya ocurre, así lo recoge el Real Decreto Legislativo 1/2016, el de Prevención y Control Integrado de la Contaminación, el que establece qué actividades están sometidas a autorización ambiental integrada, y también la Ley 722, la de residuos y suelos contaminados para una economía circular, ya establece que las entidades de control ambiental pueden aportar los informes y las certificaciones y también los actos que emiten dentro, en este caso, como elementos probatorios a la hora de los procedimientos sancionadores. Lo que hacemos es incluirlo aquí expresamente para que no haya realmente una inseguridad jurídica, digámoslo así. Por poner un ejemplo, cuando una ECA valora un foco confinado en una empresa y se superan los niveles máximos, ese certificado que emite la ECA sirve para tramitar un expediente sancionador por incumplimiento de las condiciones ambientales de su autorización, por ejemplo. Bien, la disposición adicional 12ª, digamos que establece qué actividades se someten o no a licencia de actividad, en este caso las vinculadas a esos espectáculos públicos de actividades recreativas. Esto fue bajo criterio del Ayuntamiento de Murcia, con buen criterio tengo que decirlo, porque no hay una definición de gimnasio como tal, sino que lo que está subrayado en el punto segundo es lo que se ha adicionado ahora en el decreto ley, porque antes todos los gimnasios y las piscinas de uso colectivo estaban sometidas a licencia de actividad o debían de contar con una licencia de actividad. Cuando, por ejemplo, una actividad industrial no sometida a autorización ambiental, una gasolinera, están sometidos a declaración responsable. Es decir, la licencia de actividad es una figura superior. Entendiendo que hay gimnasios de pequeño aforo que no utilizan ni música, porque hoy en día casi todo gimnasio donde se haga un poco de actividad física de cualquier tipo, pues entendíamos que era necesario incluir, bajo criterio del ayuntamiento, que tuviese música, con lo cual era necesario evaluar el ruido que puedan generar y además cuando al final son de pública concurrencia a unos niveles como este, pues también es necesario que se someta a licencia de actividad. Y ya quedan dos cuestiones. Por un lado, y las dos cuestiones van en la misma línea. En el caso de esta disposición relativa a los residuos, la Ley 722 ha establecido, de residuos de economía circular, ha establecido toda una serie de obligaciones para las diferentes comunidades autónomas. Esas obligaciones nos van a llevar desde este año hasta el 2035, los próximos 10 años, a desarrollar toda una serie de infraestructuras para poder cumplir con los criterios de reutilización, reciclaje y valorización que se establece en la legislación estatal. Para ello tenemos que ser ágiles a la hora de poder disponer de un suelo que nos permita desarrollar ese tipo de infraestructuras que además vienen financiadas en la mayoría de casos o cofinanciadas con fondos europeos. Entonces, con este tipo de disposiciones, la siguiente habla de infraestructuras eléctricas, lo que intentamos es, como digo, habilitar ese suelo como sistema general y evitándonos el procedimiento de pasar por un interés público, con lo que ello conlleva en cuanto a la demora.
Este artículo, como digo, permite que luego el planeamiento se adapte, pero nos permite, como digo, desarrollar rápidamente este tipo de infraestructuras en el territorio. Lógicamente, cuando hablamos de infraestructuras de residuos, hablamos de infraestructuras públicas, no hablamos de infraestructuras en ningún caso privadas. O, por ejemplo, a través de los consorcios de residuos, que son entidades supramunicipales, también podrían hacer este tipo de desarrollo. Y en cuanto a las infraestructuras eléctricas, y esto aquí ya está más en formato telegrama, pero se aplica exactamente igual al artículo anterior, a la disposición anterior. En este caso afecta a la construcción, modificación, reforma y ampliación de líneas eléctricas de transporte y distribución, subestaciones y también la red de transporte de gas canalizado. A día de hoy, la región de Murcia, y eso lo habéis oído recientemente en los medios de comunicación, ha solicitado al Ministerio que en la nueva planificación de implantación de infraestructuras eléctricas, la región de Murcia tenga el peso que necesita tener para poder desarrollar los nodos de energía tanto en las zonas industriales como en el desierto, se le llama así, desierto energético del noroeste, por un déficit muy importante de nodos de conexión eléctrica. Eso está dificultando tanto el desarrollo de las instalaciones fotovoltaicas en esas zonas, pero además, en el caso del Valle de Escombreras, la capacidad a día de hoy de suministro eléctrico para todo el desarrollo que hay previsto, tanto de hidrógeno verde como de otro tipo de infraestructuras, de empresas, está dificultándose. Y además se ha valorado ya una pérdida de cerca de 1.000 millones de inversiones en la región de Murcia de empresas que no han podido obtener la energía necesaria para funcionar. Están pendientes más de 3.000 millones de euros de inversiones a día de hoy en la región de Murcia y van a depender de estos desarrollos. Tuvimos la buena noticia de que en la planificación se va a tener en cuenta todas las solicitudes que se hicieron desde la región de Murcia, pero volvemos a insistir en ello. Esta disposición va a permitir que de forma más ágil se puedan implantar esas infraestructuras, lógicamente pasando por la evaluación de impacto ambiental. Es decir, esto hablamos de condiciones para la implantación en suelo, pero en ningún momento, en ninguna de las dos infraestructuras, tanto energéticas como de residuos, no se omite en ningún momento la evaluación de impacto ambiental ni la autorización ambiental integrada. Es decir, los estándares ambientales se mantienen. Esto hablamos exclusivamente de obtener un suelo que de alguna forma nos permita ser más ágiles en la tramitación. Y por mi parte, pues ya queda a expensas de si tenéis alguna pregunta que pueda contestaros, pues a vuestra disposición.